lo largo de la serie, hemos podido comprobar cómo casi todo lo que creemos saber de la historia del feminismo es fruto de una campaña de revisionismo histórico no menos publicitaria que la narrativa de las tres olas. Lejos de haber sido conquistas de un único movimiento unificado, cada uno de los modernos derechos de la mujer son el resultado de un conjunto muy heterogéneo de personajes históricos con ideologías discordantes, y en ocasiones, explícitamente opuestas al feminismo. Desde laboristas hasta capitalistas, pasando por eugenistas, antifeministas y hasta machistas, la historia de la conquista de los derechos de la mujer no ha seguido ningún gran plan unificado. Llegados a este punto, seguramente la idea que muchos tienen de la historia habrá empezado a parecerse más a mi visión de ella, que es la siguiente. La historia son las acciones de un montón de gente confusa haciendo en cada momento lo que consideran mejor para ellos mismos y para los suyos. No hay un plan central. No hay un sentido de la historia. No hay buenos, ni tampoco malos. Esto no significa que no existan las agendas políticas. Al contrario. Resulta evidente que existen muchos intereses personales en el movimiento, pero la mayoría de activistas no son conscientes de ello, y o bien tienen historias personales que explican sus ideas, o bien son tontos útiles de cuya voluntad de contribuir al bien mayor se aprovechan ideólogos sin escrúpulos. Pero de esto hablaremos en profundidad en otra ocasión. En todo momento he venido hablando de la historia de Inglaterra y Estados Unidos, y esta ha sido una decisión consciente, puesto que el objetivo de la serie era examinar la afirmación de que había sido el feminismo el que había conseguido los derechos de la mujer moderna. Esta hipótesis feminista, como cualquier otra, tiene la forma de una implicación lógica, de modo que, para comprobar su veracidad, solo existe un tipo de escenario que nos interesa examinar. El error de las feministas está en tomar el escenario en que los derechos de la mujer y el feminismo están ambos presentes, y suponer que esto es una prueba de que el segundo es causa del primero. Lo que ignoran las feministas es que correlación no implica causación. De hecho, este es exactamente el motivo por el que los científicos no utilizan la verificación, sino la falsación. Lo único que nos interesa conocer es si esos derechos pueden surgir sin necesidad del feminismo, y esto es exactamente lo que he hecho. No obstante, podría haber hablado de los países asiáticos, sin embargo, he considerado más interesante hablar específicamente de los países en que surgieron los movimientos que las feministas reclaman como propios. Esto es, Inglaterra para el sufragismo, y Estados Unidos para el feminismo real. Por este motivo he venido utilizando la ley inglesa para los derechos más antiguos, y la estadounidense para los más recientes. Pero en España, a pesar de sus particularidades, podemos encontrar precedentes similares. El sufragio femenino pasivo se implantó en España en el año 1812, precediendo por más de 3 décadas a la primera convención sufragista del mundo. El sufragio femenino activo no llegaría hasta el fin de la dictadura de Primo de Rivera, aunque ya durante la misma se habían aprobado piezas de legislación que concedían el derecho al voto a las mujeres, siempre que fuesen cabeza de familia. Obviamente, estos derechos se perdieron tras el golpe de Estado de Franco. Otros derechos de la mujer que se perdieron con la Segunda República fueron los del divorcio, el aborto, los anticonceptivos y la propiedad, por mencionar algunos. De hecho, casi todos los derechos de nuestra lista se habían conseguido ya antes de la llegada del feminismo a España, y solo desaparecieron, temporalmente, a causa de la dictadura. Los únicos que sobrevivieron en cierta forma fueron el derecho al trabajo y a la educación, y el único que aún no existía era el de los refugios para maltratadas. Sin embargo, esto no significa, como afirman algunos, que hubiese libertad para golpear a las mujeres antes de la llegada del feminismo, y se conservan documentos legales muy antiguos que atestiguan que la violencia doméstica hacia las mujeres era castigada como cualquier otro crimen, incluso si la víctima era una mujer de alguna minoría racial. Llegados a este punto, parece estar bastante claro que el feminismo no es el origen de los derechos de la mujer, ni en España, ni en el resto del mundo. No obstante, aún podría haber algún feminista que tratase de defender que, si bien no su creación, al menos sí su reintroducción tras el franquismo, habría sido una conquista de su movimiento. Suele escucharse bastante frecuentemente que gracias al activismo del Frente de Liberación de la Mujer, la transición democrática incluyó los derechos de la mujer en su reforma. El fallo de este argumento es que el feminismo llegó a España en diciembre del año 75, y para entonces, la jefatura del Estado ya se había comprometido a reformar la ley para devolverle sus derechos a las mujeres. Nuevamente lo que vemos aquí es la llegada de un movimiento absolutamente oportunista, que aparece cuando Franco ya está muerto, cuando el gobierno ya ha garantizado una reforma, y cuando el riesgo de manifestarse es inexistente, para participar en una batalla que ya está ganada, y atribuirse todo el mérito. Y ahora quiero recordar un momento de un vídeo anterior que para muchos habrá pasado desapercibido. I'm going to take you back to
actually to 1969, when the first movement, it was called the Women's Liberation Movement in those days, actually came across from America, because the original meeting was in Washington at that time. Lo que nos indica esta frase es que a finales de los 60 y principios de los 70, el feminismo estaba expandiéndose desde América hacia el resto del mundo, y esto solo es posible si feminismo y sufragismo son dos movimientos distintos, y por tanto, es una prueba irrefutable de que el año 75 fue el primer momento en que España entró en contacto con el feminismo, de lo que se sigue que absolutamente todos los derechos de las mujeres se consiguieron al margen de esta ideología. Eso es todo acerca de cómo el feminismo nos robó la igualdad. El próximo video consistirá en una refutación completa de todos y cada uno de los argumentos que existen a favor del feminismo, a modo de respuesta al post sobre la artillería feminista de Vermouth, y con eso habremos alcanzado la mitad de mi investigación y entraremos en la fase 1.5.